René Mantecón, un experto mexicano en superación personal. Un hombre que ha dado cientos de conferencias sobre este tema en México, en el Perú, las va a dar ahora, pero además también en otras ciudades, en otros países de América Latina y de Europa. ¿Cómo está usted, señor Mantecón? Encantado de estar aquí, la verdad. Muy buenas feliz, noches. Feliz de estar aquí en el Perú y la verdad teniendo excelentes resultados con lo que estamos haciendo. Excelente resultado. Yo me lo imaginaba usted más tío, o sea, más viejo. Sí, la mayoría de la gente cuando escucha sobre todo el nombre René Mantecón, dicen, le va a llegar un señor gordo rodando. Por el apellido, no. Yo por el tema me lo imaginaba Claro. usted un poquito más, más maduro, porque Claro. además aparenta menos. ¿Qué edad tiene usted? Tengo señor? 40. 40 cumplidos, años. sí. ¿Es usted una de estas personas que es un maestro en dirigir, por ejemplo, que hubiese sido un maestro dirigiendo una gran banda, una gran orquesta, con este ritmo, con esta energía, o una gran hinchada de un equipo de fútbol, etcétera? Bueno, la verdad es que yo soy una persona muy común y corriente como cualquiera, que le tocó la fortuna de haber leído un libro de superación personal que me encontré en la basura, como un milagro. Y ese libro decía que todo ser humano podía llegar a alcanzar cualquier cosa que se propusiera. Y bueno, a lo mejor estaba muy joven, tenía 17 años de edad, hace ya algunos años, 23 años, y me la creí. A partir de ahí empecé a buscar información que tuviera que ver con el aspecto positivo y de ahí fue que me fui formando poco a poco. ¿Y de dónde le nace esta capacidad de convencer a la gente? Bueno, primeramente me gustaban mucho los libros de superación personal y pensaba, algún día voy a ser escritor. Y un escritor llegó a la ciudad donde yo soy originario, Monterrey, Nuevo León, México, y bueno, fui a verlo, no sabía que ellos también hablaban en público. Cuando vi esa charla, dije, esto es lo que me gusta a mí, esto es lo que ¿Qué realmente sintió quiero en hacer. esa charla? Mucha emoción, la verdad, me sentí muy bien con lo que había aprendido, pero sobre todo el ver la cara de otras personas, aparte de la mía, con el color de esperanza, como dice la canción, pensando yo puedo también lograr las cosas, viendo esa luz en el camino, ¿no? ¿Usted no es tan optimista porque todavía le falta sufrir un poquito en la vida, ¿verdad? Me ha tocado de todo, de hecho, ¿Te ha tocado de todo? me ha tocado de todo. Yo creo que soy una persona que viene de una zona marginal o un barrio, una casita de madera. ¿De Monterrey? Entonces me tocó vivir cosas duras y el simple camino a llegar a ser una persona conocida en este ámbito me ha costado mucho, la verdad. Le ha costado mucho. ¿Qué es lo que más le ha costado? Me ha costado sacrificios personales. Me ha tocado. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues bueno, por ejemplo, me tardé un tiempo en, por ejemplo, tener familia, en casarme, en conocer a la persona ideal. Viajaba demasiado, me la pasaba haciendo conferencias, seminarios. Pero era una satisfacción a la vez muy grande saber que estaba haciendo lo que. Pero le ha ido bien con las conferencias. Sí. Su agenda está muy apretada. Sí, llena de conferencias. viajo a muchos lugares, sí, de muchos países sobre todo. Creo que han tenido un impacto positivo en la gente y eso es lo que ha hecho que tenga ¿Es usted una especie de chamán? ¿O es usted un profeta? Yeah. Más que todo me gusta extraer o extirpar la información de personas que han alcanzado el éxito en muchas áreas porque he conocido muchos, gracias a Dios, en mi vida y les he sacado información y esa información me gusta compartirla con la gente. Entonces muchas veces el estilo de una persona de otra cae en lo que está buscando alguien más. ¿Qué tendrían en común todas las personas que han superado su suerte? Que se han superado a sí mismos, que han superado su origen humilde o alguna dificultad. El limitante más fuerte del ser humano no es una cuestión física, es una cuestión mental. Lo acabas de mencionar. Muchas veces el ser humano no se da cuenta que la incapacidad o la discapacidad que tenemos es una discapacidad meramente mental y emocional. Nos limitamos, pensamos que no podemos alcanzar las cosas cuando tenemos todo lo necesario para alcanzarlo y nosotros mismos nos ponemos trabas, nos inventamos excusas y no estamos dispuestos a pagar el precio. Entonces, obviamente hay un precio que pagar, sin embargo, el beneficio obviamente es positivo siempre. ¿Tenemos una autocensura en el cerebro? ¿La educación nos ha castrado de alguna manera? Sí, de hecho, creo 100% creo en eso. Yo creo que la educación es la parte fundamental. Estamos tan acostumbrados, don Chema, a escuchar tanta información negativa
que llega un punto donde pensamos que así es como operamos los humanos. Así es la vida. Y el ser humano está diseñado... Resignación. Sí, la resignación es fracasar. Resignación es positiva en cosas que no podemos controlar. La muerte de un familiar, algo así. Pero en las cosas que podemos controlar, por ejemplo, una caída en tu negocio, en tu empresa, lo que sea, no te puedes resignar. O sea, te tienes que levantarte, tienes que hacer las cosas de nuevo y buscar y aprender de ese error. Porque una persona comete un error y si no aprende de ese error, está cometiendo un segundo error. Tiene que aprender de ese error y convertirlo en experiencia y hacerse más fuerte como humano. Usted ha hablado con mucha gente que ha superado adversidades, etcétera. ¿Eso se puede enseñar a los chicos o no? Se puede enseñar y una de forma de enseñarlos es a través del ejemplo, ¿no? Y de explicar o conversarles acerca de gente que ha sufrido lo mismo o cosas peores y que a pesar de las adversidades han surgido y han salido adelante. En el Perú ya es un lugar común hablar de la economía emergente, del peruano emergente, de los microempresarios, etcétera. Y es verdad, pero a veces exageramos un poco. Lo que tenemos aquí es un montón de gente que con un esfuerzo enorme, venciendo situaciones muy contrarias en la agricultura, etcétera, ha migrado, etcétera, y se han convertido en empresarios. Así es. Claro, hay muchos que lo han logrado, pero hay otros muchísimos que no lo han logrado. Me dicen, oye, tú hablas de que la programación tiene que ver con tu hábitat humano, con tu entorno. Y dice, ¿y qué pasa con dos hermanos que tienen los mismos padres, los mismos maestros, van a la misma escuela? Lo que pasa es que el ser humano tiene, en nuestra mente tenemos un filtro y nosotros somos los que decidimos cuál información va a quedarse y cuál no. Entonces pueden ser dos personas recibiendo la misma información, pero una persona se bloquea, se cierra y dice, eso no es lo mío, y se enfocan más en otra cosa. Entonces ahí es donde vemos a un hermano exitoso y al otro que no le va bien y decimos, pero ¿cómo es posible si está recibiendo la misma información? Pero nosotros también tenemos el poder, tenemos el libre albedrío de decidir qué permitimos que se nos quede y qué no. Hay que ser artista para cerrar una vez. Sí. Porque claro, llevamos un contrato, yo llevo un brochure explicando que mi producto es maravilloso, que yo soy genial, etcétera, y puedo presentar un video magnífico y de repente viene John Travolta y dice, es el mejor. Pero si a mí me falta algo raro, no vendo nada. ¿Es cierto? ¿Es ¿Por cierto? qué? Mira, la mayoría, yo siempre lo he dicho, la mayoría de la gente que se dedica a las ventas, la mayoría, no digo todos, se metieron a vender por accidente. Quiere decir, no completaban, no tengo trabajo o perdieron su trabajo, me voy a meter a vender. Y los invitan a vender y se meten y no lo desarrollan como una profesión, como tal, como debe de ser. Entonces lo toman como el trabajito extra, lo que me metí para ganar o para salir mientras. Los verdaderos profesionales en ventas llegan a ganar igual o más que cualquier otro profesionista, ¿no? Emprenden su propio negocio o se meten en una empresa de venta directa o una red de mercadeo multinivel y empiezan a vender unas cantidades increíbles que ganan bastante bien o empiezan a reclutar, porque también reclutar es una venta. Entonces yo creo que esas personas que no saben cerrar una venta obviamente están perdiendo mucho. ¿Por qué? Porque llegan a hacer a lo mejor una magnífica presentación, tienen todas las herramientas necesarias y el cliente a lo mejor por dentro está ya de que véndeme por favor, ya quiero comprar. Sí. Y le seguimos dando vueltas y le seguimos dando vueltas y no sabemos cómo pedirles el dinero o no sabemos cómo hacer que nos ponga la aprobación en la papelería o decimos palabras que hacen que levanten la guardia, por decir contrato, firma, el vocabulario del vendedor. ¿Tememos vender? ¿Tememos culminar una operación? Sí. Porque eso es como la muerte. Sí, es como que esas personas son personas que no han logrado la empatía con el cliente y que sienten que lo están engañando. Pues si tú no sientes que estás engañando, que lo estás beneficiando, al revés, tú quieres que la persona te ponga su aprobación ahí o se cierre la venta. Pero cuando uno siente como que no estoy tan convencido, entonces siente que está engañando y le da miedo cerrar la venta. O simplemente porque le da miedo pedir el dinero. Y no se dan cuenta que todos los días en todas las tiendas, en centros comerciales, uno saca el dinero cuando pone el producto ahí. Pero como estamos haciendo una venta directa, no lo vemos como eso. Y nos da miedo pedir el dinero, pedir el anticipo, pedir la aprobación. ¿El dinero es pecado? El dinero... ¿Tienes un poco esa idea en la cabeza? No. ¿Y por eso sí, no sí, de hecho, sí, la gente lo puede ver así. Imagina, ¿no? De hecho, creo que es un tema muy interesante porque
En los eventos le pregunto a la gente, ¿qué es el dinero para ti? Pero literalmente, literal. Sí, literalmente. Y empiezan a decir, energía, Dios, un mal necesario, un bien necesario, es el demonio, y empiezan a decir de todo. Están evadiendo la respuesta. Sí. El dinero es tu habilidad para intercambiar tu producto o tu servicio. Claro. Sea que trabajes en una empresa 8 horas diarias vendiendo tu servicio todos los días, o seas un ingeniero, un arquitecto, o seas un vendedor de productos o de servicios. O sea, el dinero tiene que ver con la habilidad que tengas para hacer intercambios de productos. Entonces, aquel que tiene más dinero es porque mejor ha intercambiado. Y un empresario que tiene una fuerza de ventas ya no lo hace solo, lo hace con gente. Entonces, tiene más habilidades. Para vender bien hay que mentir bien. No creo que se tenga que, y no se debería de. Hay gente que lo hace, desgraciadamente. Si lo que tenemos que hacer es descubrir bien todas las ventajas, todos los beneficios que tiene nuestro producto y pensar cómo puedo beneficiar a la persona que está enfrente de mí y ponérselo sobre la mesa y obviamente hablarlo con emoción. Para mí, una de las, si lo puedo mencionar, una de las definiciones de venta es la transmisión de entusiasmo de una persona hacia otra respecto a un producto o un servicio. ¿Cómo transmitir el entusiasmo? El entusiasmo. A través de una transfusión así. Ojalá que se pudiera algo así, ¿no? Con un tubo, ¿no? Pero esto se llama la técnica espejo, ¿no? Cuando el vendedor está entusiasmado, puede llegar a entusiasmar a la persona. El ser humano se rige bajo diferentes tonos de emoción. Desde la depresión, desde el antagonismo, el conservatismo, el entusiasmo, la euforia total, la felicidad. Entonces, una persona que está en cierto tono, no puedes hacer que se suba al de enfrente. O sea, un vendedor tiene que estar entusiasmado porque si no, no puedes subirle la emoción a la persona que está enfrente. Entonces, aunque no te sientas entusiasmado, hay que prepararse y soltarse un poquito de energía y sentirte entusiasmado. Claro. Ahora, yo admiro, por ejemplo, estos vendedores que tienen que estar tocando el timbre de la puerta de la casa. Ya se usa menos ahora. Sí. Pero este tipo es un genio porque según quien le abre la puerta es que tiene que hablar. Exacto. Evidentemente no se puede comportar igual frente a un señor de 80 años que frente a una chiquilla de 15, ¿no? Claro. Que tiene piercing en el ombligo. Claro. Su discurso tiene que variar, porque para entablar una empatía con el viejo y con la chiquilla. Definitivamente. De hecho, creo que es muy interesante. Es la mejor escuela. A mí me ha tocado talleres de ventas donde venden recibiendo al cliente, que es muy fácil. Les digo, váyanse a tocar puertas y van a aprender. Tocar la puerta. Con tu maletín. Claro. Y el perro ahí. Sí. Y el perro para que sepan de qué se trata, ¿no? Bueno, entonces 18 fue ya la conferencia hoy día. Hoy fue una conferencia. Mañana tenemos 20, más allá de tus límites. Sí, así es. Más allá de los límites. Y el próximo domingo la ciencia cerrará una venta. ¿Puedo mencionar el lugar donde va a ser? Absolutamente. Es en el auditorio de la Universidad Garcilaso de la Vega, en Girón, Washington, 1556. A partir de las 6 de la tarde empezamos mañana y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo cerrar una venta? ¿Cómo cerrar una venta? Es un taller completo de todo el día. Muchas gracias, señor Mantecón. Yo encantado, la verdad. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.